Había una tarde, ya no recuerdo el día exacto, pero sí la hora, porque el sol estaba cayendo detrás de los cerros y la luz entraba oblicua por la ventana de mi estudio, en que estaba sentado aquí con uno de los libros sobre Padre Pío que el párroco de Guadalupe me había recomendado hacía ya varios meses. Era el relato del padre Alessio Parente, y encontré una escena que me hizo soltar el libro. No de susto, de algo diferente. Ese momento en que uno reconoce algo que no sabía que llevaba buscando. Padre Pío estaba en el jardín de San Giovanni Rotondo, sentado, con el rosario entre las manos, y varios de los fieles que habitualmente rodeaban el convento se le fueron acercando, como hacían siempre, porque estar cerca de él era buscar algo que no encontraban en ningún otro lugar. Y él levantó una mano con suavidad y les dijo que lo dejaran en paz, no con distancia, no con impaciencia, con la serenidad de alguien que está en medio de algo importante. Uno de ellos, un poco confundido, le preguntó con quién estaba, y Padre Pío respondió: con los ángeles de la guarda de mis hijos espirituales. Están trayéndome sus mensajes. Me quedé sentado frente a esa frase un buen rato, porque lo que describía no era solo una capacidad mística propia de un santo. Describía algo que afecta a cualquiera de los que escuchan esto. Tu ángel puede ir donde tú no puedes. Puede cruzar distancias. Puede llegar a quien no te atreviste a visitar, a quien no encontraste las palabras para llamar, a quien no sabes cómo ayudar. La pregunta que ese texto me dejó fue la que no pude sacudir de la cabeza durante semanas. ¿Alguna vez le he dado una orden? Necesito empezar con algo que la catequesis ordinaria raramente enseña con esta claridad. La mayoría de los católicos, y yo entre ellos durante décadas, piensa en el ángel de la guarda de una manera específica, como un escudo, un ser que Dios asignó al nacer, que está ahí, que hace lo que tiene que hacer, que protege de los peligros, que actúa de manera invisible, automática, independientemente de si el protegido lo reconoce o no. Un escudo pasivo, y hay algo de correcto en esa imagen. El ángel no abandona a su protegido, está presente de manera constante. La doctrina de la Iglesia es clara en ese punto. No hay un momento en la vida humana en que el ángel de la guarda simplemente decide irse. Pero hay algo que esa imagen de escudo pasivo no captura. Algo que Padre Pío entendía con una precisión que ningún teólogo puede transmitir de la misma manera, porque Padre Pío no lo dedujo de libros, lo vivió. El ángel de la guarda no es solo un escudo, es un guerrero que espera ser comandado. Y esa diferencia entre un escudo que actúa por sí mismo y un guerrero que espera instrucción directa del protegido es la diferencia entre tener un ejército acuartelado y tener un ejército en el campo de batalla. Cuando yo era director de escuela, había algo que aprendí sobre la diferencia entre tener un recurso y activarlo. Tenía profesores excelentes, personas con talento, con voluntad, con preparación, y había momentos en que esos profesores esperaban que yo les dijera exactamente qué necesitaba, no porque no tuvieran iniciativa, sino porque el ámbito de su acción estaba definido por el ámbito que yo como director les abría. Me tomó años entender que mi silencio no era neutralidad. Mi silencio era una instrucción implícita de no actuar. Cuando encontré en los escritos de Padre Pío la doctrina del ángel de la guarda, no el concepto abstracto de catecismo, sino lo que él había vivido durante 71 años de convivencia íntima con su propio ángel, entendí que había pasado décadas dando esa instrucción implícita. Silencio. Que el ángel actuara como le pareciera, que Dios se encargara, que la protección llegara sin que yo tuviera que decir nada. Y mientras tanto, un guerrero de poder sobrenatural esperaba con una paciencia que no puedo imaginar que yo le diera una misión concreta. Padre Pío conocía a su ángel desde niño.
Eso es lo primero que hay que entender cuando se lee su relación con el mundo angélico. No fue una devoción que desarrolló en el convento, no fue una práctica espiritual que adoptó en la madurez. Desde su infancia en Pietrelcina, Padre Pío veía a su ángel, hablaba con él, le preguntaba cosas, lo escuchaba responder. Y el dato más desconcertante que documentan sus biógrafos es uno que él mismo refirió con perplejidad cuando ya era adulto y fraile en San Giovanni. Padre Pío creía que todos los niños hacían lo mismo. No lo ocultaba porque era algo especial, lo daba por sentado. Para él, la conversación con el ángel de la guarda era tan ordinaria como despertarse cada mañana, porque era exactamente lo que ocurría. El ángel lo despertaba cada mañana para rezar las laudes juntos. Sí, Bernard Ruffin, que escribió la biografía de Padre Pío más rigurosa académicamente, documenta que cuando Padre Pío descubrió que la mayoría de las personas no tenían esa experiencia, que no veían a su ángel, que no conversaban con él, que vivían en una especie de soledad espiritual que él nunca había conocido, quedó genuinamente sorprendido. No porque esa revelación lo enorgulleciera, sino porque le produjo algo que solo puedo describir como compasión. Compasión por quien camina por la vida sin saber que tiene un compañero. El momento en que la relación de Padre Pío con su ángel se vuelve más documentable y más relevante para lo que quiero hablar hoy, está en una carta que escribió el 20 de abril de 1912 al Padre Agostino de Pietrelcina. Padre Agostino, que era su director espiritual, había tomado una decisión deliberada. Le había escrito en griego y en francés, no por error, no por descuido. Lo hizo a propósito para probar algo que sospechaba sobre los dones de Padre Pío. Y Padre Pío respondió la carta correctamente, en todo, sin haber estudiado griego, sin haber tenido acceso al francés más allá de lo mínimo que cualquier fraile italiano de la época podía tener. La explicación que Padre Pío dio es la que a mí me detuvo cuando la leí. No se atribuyó ningún don especial. No habló de visiones ni de revelaciones místicas de alta intensidad. Dijo, con la sencillez de quien está describiendo algo que le parece lo más natural del mundo: el ángel me lo explicó. El padre Salvatore Pannullo, que era el párroco de Pietrelcina y que había conocido a Padre Pío desde niño, firmó bajo juramento el 25 de agosto de 1919 una declaración que documenta esta explicación con la precisión de un testigo ocular. El ángel de la guarda le había explicado el contenido de las cartas, no como metáfora, no como forma poética de decir que había tenido una intuición, como la descripción exacta de lo que había ocurrido. El ángel de Padre Pío no solo lo acompañaba, no solo lo protegía, ejecutaba misiones, traducía, comunicaba, actuaba como intermediario entre el mundo que Padre Pío podía ver y el mundo que no podía ver por sus propios medios. Y lo hacía porque Padre Pío se lo pedía. Hay una carta que Padre Pío escribió el 15 de julio de 1913 a una de sus hijas espirituales, documentada en los archivos del proceso de canonización, que contiene una frase que, cuando la encontré, me hizo tomar el libro con las dos manos. Le escribía sobre el ángel de la guarda y le decía: por amor de Dios, nunca olvides a este compañero invisible, siempre listo para escucharnos y rápido para consolarnos. Qué grave injusticia sería llamarme solitario cuando tengo tan noble compañía. Qué grave injusticia sería llamarme solitario. Padre Pío no estaba describiendo un privilegio propio. Estaba acusando una injusticia universal, la injusticia de vivir sintiéndose solo cuando el compañero asignado desde antes de nacer lleva décadas al lado. Esa frase me golpeó de una manera que tardé en procesar completamente, porque yo me había sentido solo muchas veces, después de la muerte de Lucía.
En las noches en que la casa quedaba en silencio y el peso de la ausencia era algo físico, palpable, un espacio en la cama que nadie iba a ocupar. En las decisiones difíciles que antes tomaba con ella y que de repente tenía que tomar solo. En los momentos de miedo a las 3 de la mañana, cuando todo lo que no podía controlar se hacía presente con una claridad que la luz del día no tenía. Yo había pensado que esa soledad era la condición normal del viudo. Padre Pío la llamó una injusticia cometida contra el propio ángel que espera ser reconocido. Necesito hablar de Santa Francisca de Roma, porque hay algo en su historia que no encuentro en ningún otro testimonio de la tradición cristiana. Algo que hace que la doctrina del ángel de la guarda deje de ser abstracta y se vuelva concreta de una manera que produce ese momento preciso en que uno entiende algo que no puede dejar de entender. Francisca de Roma vivió entre 1384 y 1440. Mística romana, esposa, madre, beatificada en 1502, canonizada en 1608, vio a su ángel de la guarda durante 23 años consecutivos, no en visiones ocasionales, no en momentos de oración especialmente intensa, de manera continua, como una presencia visible y constante a su lado, con la apariencia de un niño de unos 9 años con cabello dorado. El padre Juan Mattiotti, su director espiritual, documentó lo que ella le describía durante esos 23 años, con la precisión de quien quiere que la posteridad entienda lo que estaba presenciando. La luz del cabello del ángel era tan intensa que Francisca podía leer el oficio en la oscuridad de la noche. Pero eso no es lo que me detuvo. Lo que me detuvo fue otra parte del relato. Francisca documentó cómo el ángel reaccionaba a su propio estado espiritual. Cuando ella cometía una falta venial, un pecado leve, no deliberado, el tipo de cosa que ocurre en la vida ordinaria sin que uno se dé cuenta completamente, el ángel cubría su rostro con las manos, con vergüenza. Cuando la falta era más grave, algo cometido con mayor advertencia, con mayor voluntad, el ángel daba la vuelta. Se alejaba de ella sin irse, no la abandonaba, pero no podía mirarla. Y cuando Francisca caía en pecado mortal, el ángel desaparecía completamente, no de manera permanente. Regresaba cuando ella se confesaba, cuando la reconciliación estaba hecha, cuando el vínculo con Dios que el pecado mortal había roto estaba restaurado. Pero desaparecía. Me quedé con eso un tiempo, porque Francisca podía ver lo que nosotros no podemos ver. Podía observar en tiempo real algo que ocurre en la vida de cualquier bautizado, pero que la mayoría nunca llega a percibir. Que el ángel reacciona al estado del alma del protegido. Que hay algo que nosotros hacemos, sin intención, sin darnos cuenta, sin querer hacerlo, que bloquea la capacidad del ángel de actuar en plenitud. Y la mayoría de los que escuchan esto lo hace, lo estamos haciendo. No necesariamente con pecados graves, con las cosas ordinarias que se acumulan en la vida de cualquier persona que intenta ser fiel, pero que no es santa. Y el ángel que está ahí, que no se va, que espera con una paciencia que sobrepasa lo humano, tiene su capacidad de intervención reducida por esa condición. No porque el ángel haya decidido retirarse, sino porque el estado del alma del protegido define el espacio en que el ángel puede actuar. El padre Alessio Parente, el biógrafo oficial de Padre Pío, documenta algo sobre la práctica de Padre Pío en el jardín de San Giovanni Rotondo, que cambia completamente lo que uno entiende por la frase interceder por alguien. Padre Pío recibía en ese jardín a los ángeles de la guarda de sus hijos espirituales. No los imaginaba, no los deducía, los veía llegar. Les prestaba atención, escuchaba lo que traían
y los mensajes que traían no habían sido enviados deliberadamente por los fieles en cuestión. No era que alguien en Buenos Aires o en Nápoles o en Ciudad de México le decía mentalmente a su ángel: ve a San Giovanni y habla con Padre Pío de mi parte. El ángel tomaba la iniciativa cuando el fiel estaba en necesidad real. Eso es lo que documenta el Padre Parente. El ángel de la guarda tiene esa capacidad. Puede actuar, puede comunicar, puede ir donde el protegido no puede ir y hacer lo que el protegido no puede hacer. Pero hay una diferencia crucial entre lo que el ángel hace por iniciativa propia, que es su función ordinaria, su misión base, la cobertura que no cesa, y lo que el ángel puede hacer cuando el protegido lo activa directamente. Padre Pío veía al ángel y respondía. Esa es la clave. No solo recibía la presencia del ángel, la reconocía, le respondía. La relación era bidireccional. El fiel promedio no ve al ángel. Eso está fuera del alcance de la mayoría, pero puede hacer lo que Padre Pío dice en sus cartas que cualquiera puede hacer. Puede hablar. Hay algo que San Juan Bosco dijo sobre el ángel de la guarda que encuentro en pocas páginas de devoción, pero que, cuando uno lo lee, produce ese reconocimiento de que siempre fue verdad y que, sin embargo, nadie se había tomado el tiempo de decirlo con esa claridad. San Juan Bosco escribió: cuando seas tentado, invoca a tu ángel. Él está más ansioso en ayudarte de lo que tú en ser ayudado. Más ansioso en ayudarte de lo que tú en ser ayudado. Esa frase invierte la lógica con la que la mayoría se acerca al ángel de la guarda. La mayoría piensa que el ángel está ahí, cumpliendo su función, esperando que Dios le indique cuándo actuar. Que la iniciativa del ángel depende de una instrucción divina que llega desde arriba. San Juan Bosco describe algo diferente, un ángel que está esperando activamente la voz del protegido, más ansioso en ayudar que el propio protegido en pedir ayuda, pero que espera, y San Juan Bosco explica la razón teológica de ese esperar con una precisión que no esperaba encontrar en un texto de devoción pastoral. El ángel espera la invocación no porque no pueda actuar sin ella. La misión de custodia no requiere que el protegido lo pida. El ángel actúa de todas maneras, pero actuar en respuesta a la petición directa del protegido, a la orden de misión, como yo prefiero llamarla, es diferente en naturaleza a la custodia ordinaria. La custodia ordinaria protege al alma de lo que podría suceder. La respuesta a la petición directa moviliza al ángel para una misión específica, concreta, señalada por el libre albedrío del protegido. El libre albedrío del protegido abre un ámbito de acción que la misión ordinaria del ángel no incluye. Cuando el fiel dice: ángel, actúa ahora en esto, no está pidiendo al ángel que haga lo que ya hace por defecto. Está abriendo un territorio nuevo. Santo Tomás de Aquino lo articula en la Suma Teológica con la precisión que caracteriza todo lo que ese hombre escribió. En la cuestión 113, artículo 6, Tomás distingue entre la presencia constante del ángel, que jamás cesa, que no está sujeta a las fallas del protegido, que es la misión base asignada desde el principio, y la intervención activa del ángel, que opera en cooperación con el libre albedrío del protegido. La guarda angélica tiene niveles. El primero, presencia constante, nunca cesa. El ángel está ahí, aunque el protegido no lo sepa, aunque el protegido peque, aunque el protegido lo ignore por completo. El segundo, cooperación activa. El ángel puede permitir que ciertos males acontezcan como actos pedagógicos permitidos por Dios. No porque el ángel haya fallado, sino porque la intervención directa que evitaría ese mal podría anular el libre albedrío del protegido. El ángel no puede forzar, puede ofrecer, proteger, guiar, pero el libre albedrío del protegido define el espacio real de cooperación.
Y cuando el protegido usa ese libre albedrío para invocar al ángel de manera directa, para darle una misión concreta, está haciendo algo que la presencia ordinaria del ángel no puede reemplazar. Está cooperando. Y esa cooperación es la que Padre Pío describía como la diferencia entre tener el ángel y tener el ángel activo. Hay un episodio que el padre Parente documenta en sus memorias que quiero contar despacio, porque lo que describe cambia algo en la manera de entender lo que el ángel puede hacer cuando se le da una misión concreta. Un abogado de Fano, ciudad en la provincia de Pesaro Urbino, viajaba en su automóvil con su familia. Era un Fiat 1100. Su hijo Guido estaba al volante. En algún momento del trayecto, Guido se quedó dormido. No fue una fracción de segundo, fue un sueño real. Y el automóvil recorrió 15 kilómetros. 15 kilómetros en una carretera italiana, con curvas, con otros vehículos, con las condiciones de tráfico ordinarias de esa época. El automóvil no se salió de la carretera, no colisionó, no mató a nadie. Lo que la esposa del abogado y el hijo menor observaron durante esos 15 kilómetros fue algo que no podían explicar. El automóvil se manejaba, hacía las maniobras necesarias, se desviaba cuando había que desviarse, con un estilo de conducción que ellos reconocieron de inmediato como completamente diferente al de Guido. Meses después, el abogado fue a San Giovanni Rotondo. Llegó al confesionario de Padre Pío, y Padre Pío, antes de que el abogado abriera la boca para hablar del tema, le dijo: estaba dormido y el ángel de la guarda conducía su coche. El ángel de la guarda, conduciendo un automóvil, 15 kilómetros. Yo sé que eso puede sonar como algo que una persona moderna rechaza de inmediato. Lo entiendo. Cuando lo leí por primera vez, yo mismo tuve ese impulso. Pero los testigos del hecho no eran personas sugestionables o dadas a la exageración. Eran el esposo y el hijo menor que habían observado desde el asiento trasero algo que no podían explicar. Y el testimonio de Padre Pío, que lo dijo antes de que nadie le contara nada, no tiene explicación racional que no requiera descartar de manera sistemática todo lo que la tradición cristiana ha documentado durante siglos. Lo que esa historia describe no es una rareza mística, es una demostración. El ángel ejecuta misiones concretas, misiones que tienen efectos en el mundo material. Y la pregunta que eso me dejó fue la misma que me ha acompañado desde entonces. ¿Qué misiones le he dado al mío? Necesito hablar de San Hilario de Poitiers, porque hay una frase suya del siglo IV que encuentro citada raramente, pero que, cuando uno la lee, cambia la comprensión de lo que está en juego cuando ignoramos al ángel de la guarda. San Hilario escribió: si los ángeles de la guarda no nos fuesen dados, no podríamos resistir los múltiples y poderosos ataques de los espíritus malignos. No podríamos resistir. No sería más difícil, no tendríamos menos protección, no podríamos resistir. El ángel de la guarda no es una gracia adicional para quien quiere crecer en la vida espiritual. Es la condición mínima de supervivencia espiritual en un mundo donde los espíritus que nos atacan son, en términos de poder natural, incomparablemente superiores a cualquier ser humano. Sin el ángel, la batalla está perdida antes de empezar. Y esto es lo que hace que el silencio sobre el ángel de la guarda sea tan costoso. No porque el ángel deje de actuar. Ya establecimos que la custodia ordinaria no cesa, sino porque el silencio del protegido deja al ángel operando en el nivel más básico de su misión, cuando podría estar operando en toda la plenitud de lo que fue creado para hacer. Un ejército acuartelado defiende el perímetro. Un ejército en campo de batalla, respondiendo a órdenes específicas, cambia el resultado de la guerra. La diferencia entre los dos no es el ejército, es el comandante
que decide usarlo. Ahora fíjate en lo que Padre Pío hacía con los ángeles de la guarda de sus hijos espirituales. No solo los recibía en el jardín, los enviaba. Los testimonios documentan que Padre Pío pedía a muchos de sus dirigidos espirituales, cuando no podían visitarlo, cuando estaban lejos, cuando necesitaban comunicarle algo urgente, que le mandaran su ángel, no como metáfora, no como expresión devocional, como práctica. Envíame tu ángel con el mensaje. Y en uno de los casos que el padre Parente documenta, Padre Pío repitió al fiel, cuando éste llegó finalmente a San Giovanni, exactamente lo que el ángel había comunicado días antes. El fiel preguntó, con la incomodidad de quien todavía no puede del todo creer lo que está escuchando: ¿de verdad recibes mis mensajes? Padre Pío respondió con algo que el biógrafo registra con una sonrisa en el relato: ¿y usted me toma por sordo? Esa respuesta me dice algo que encuentro profundamente importante. El canal de comunicación angélica no es una rareza mística reservada a los santos. Es algo que Padre Pío trataba como parte de la infraestructura ordinaria de la vida espiritual. El ángel puede ir. El ángel puede comunicar. El ángel puede llevar mensajes. Pero alguien tiene que enviarlo. Hay algo que pasé mucho tiempo sin entender sobre la doctrina del ángel de la guarda. Lo que la Biblia dice sobre ellos no es una afirmación vaga de que existen y que Dios les ha encomendado algo general. Es específico. Mateo 18, versículo 10. Jesús hablando sobre los niños. Miren, les digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre Celestial. Sus ángeles, no ángeles en general. Los ángeles específicos, asignados a cada uno de ellos, que ven siempre el rostro del Padre. Eso significa que el ángel de la guarda de cada persona que escucha esto tiene acceso permanente a la visión de Dios. No en momentos de oración especialmente intensa, no en los momentos en que el ángel cumple alguna misión extraordinaria. Siempre, el ángel de tu guarda está en presencia directa de Dios mientras está contigo. Eso define el nivel de poder y de conocimiento al que el ángel tiene acceso. Un ser que ve siempre el rostro de Dios y que al mismo tiempo está a tu lado, no es un escudo pasivo de recursos limitados. Es el intermediario más poderoso que tienes disponible, y la mayoría lo ignora por completo. Quiero hablar ahora de lo concreto, porque todo lo que he estado compartiendo puede quedarse en el nivel de la reflexión. Interesante, quizás perturbador, quizás consolador, sin producir el cambio que Padre Pío esperaba que produjera cuando hablaba de los ángeles a sus hijos espirituales. Padre Pío no hablaba del ángel de la guarda para que la gente se fuera a su casa con una comprensión más rica de la angelología. Hablaba para que la gente cambiara algo concreto en su vida de oración. El cambio que él describía no es complicado, pero es real y tiene una diferencia que se siente. La diferencia está en la postura. La oración ordinaria al ángel de la guarda, la que la mayoría aprendió de niño, es una súplica. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Hermosa, verdadera, con una historia devocional de siglos, pero su postura es la del que pide protección pasiva. No me desampares, no me dejes solo, quédate cerca. Lo que Padre Pío practicaba y recomendaba a sus hijos espirituales era algo diferente en postura. No pedía protección pasiva, daba órdenes de misión. No porque el ángel sea un subordinado que obedece como un empleado, sino porque el libre albedrío del fiel, usado de manera específica y deliberada, abre al ángel un ámbito de acción que la súplica vaga no abre. El fiel que dice, cuídame de manera general, está pidiendo al ángel que haga lo que ya hace. El fiel que dice, ve a este lugar ahora,
o actúa en este punto específico, o prepara el camino para esta reunión esta tarde, está cooperando con el ángel de una manera que expande concretamente el territorio en que el ángel puede operar. Lo que Padre Pío practicaba y transmitía, documentado en sus cartas, en los testimonios de sus hijos espirituales, en las memorias del Padre Parente, se puede articular en 3 momentos del día. 3 momentos, no un protocolo elaborado, no una práctica que requiere preparación especial o tiempo extra significativo. 3 conversaciones breves con el ser que lleva toda tu vida esperando ser reconocido como el compañero que es. El primer momento es al despertar. No es la oración de los niños que la mayoría conoce. Es algo diferente en espíritu. Es una orden de misión para el día que comienza. Antes de levantarse, con los ojos todavía cerrados o recién abiertos, en voz audible, no necesariamente en voz alta, pero audible, pronunciada con la garganta y no solo pensada, decir: Ángel de mi guarda, en el nombre de Jesucristo, ve delante de mí hoy, prepara el camino, aparta lo que me dañaría el alma, actúa. 4 instrucciones, claras, concretas: ve delante, prepara el camino, aparta lo dañino, actúa. No una súplica, una orden de misión. Padre Pío era preciso sobre la palabra actúa al final. El ángel no necesita una lista larga de instrucciones. Tiene inteligencia superior a la humana y acceso permanente a la visión de Dios. Lo que necesita es la apertura del libre albedrío del protegido para actuar en los territorios que ese libre albedrío define. Actúa es esa apertura. El segundo momento es en la tentación, no después. En el instante en que la presión comienza, sea ira ante lo que acaba de decir alguien, sea miedo ante una noticia que llega de repente, sea el peso que de noche se instala en el pecho sin ninguna causa que uno pueda nombrar. En ese instante, antes de que la emoción tome el control, pronunciar en voz audible 2 frases, no más. Ángel, interven ahora. Yo necesito tu fuerza. San Juan Bosco lo dijo con toda la claridad necesaria. Él está más ansioso en ayudarte de lo que tú en ser ayudado. El ángel ya estaba esperando esas palabras, no porque no supiera que la tentación había llegado, sino porque el libre albedrío del protegido tenía que elegir pedir la intervención para que la intervención se produjera en toda su capacidad. Esa elección, hecha en el instante preciso, es lo que cambia las condiciones del combate. El tercer momento es al dormir. Padre Pío, que sabía mejor que nadie lo que ocurre durante la noche en el plano espiritual, era específico sobre este momento. La guardia baja con el sueño, la conciencia se retira, y lo que queda, el alma dormida en un espacio que alguien tiene que haber reclamado, determina las condiciones de lo que ocurre en esas horas. Antes de cerrar los ojos, en voz audible: Ángel mío, permanece aquí. Esta noche, este espacio me pertenece a mí y a Cristo. Que nada entre sin permiso. No una petición de que el ángel haga lo que ya hace. Una declaración sobre el espacio. Una definición del territorio bajo la cual el ángel opera durante esas horas. El espacio reclamado es diferente del espacio no reclamado. No en términos físicos, en términos espirituales. Y esa diferencia no la percibe quien duerme en ese espacio. La percibe lo que intenta entrar. Quiero explicar por qué la oración corta funciona mejor que la oración larga en este contexto. Hay una tendencia, y yo la tuve durante años, de pensar que la eficacia espiritual de una oración es proporcional a su extensión. Que más palabras, más tiempo, más esfuerzo, produce más resultado. Padre Pío contradijo esa lógica de manera consistente en su dirección espiritual. Lo que documentan sus biógrafos es que cuando alguno de sus hijos espirituales le preguntaba cómo rezar mejor, raramente recomendaba oraciones más largas, recomendaba oraciones más frecuentes, más cortas, más integradas en el tejido ordinario del día.
La oración de 15 palabras, dicha 10 veces al día con intención real, es más poderosa que la oración de 10 páginas, dicha una vez a la semana de manera mecánica. La brevedad no es una limitación, es la condición que hace posible la frecuencia, y la frecuencia es la que construye la relación. El ángel de la guarda no responde mejor a las oraciones largas, responde al reconocimiento constante, a ser interpelado como persona, a ser tratado como el compañero que es, no como el servicio de protección que se activa cuando hay una emergencia notable. Las 3 oraciones que describí no son rituales que hay que pronunciar con solemnidad especial. Son la conversación ordinaria de quien ha decidido reconocer a su compañero. Buenos días. Hoy necesito que vayas delante. Ahora mismo necesito tu fuerza. Quédate esta noche. Este espacio es de Cristo. Eso es todo. Y eso es suficiente para cambiar algo que no puede cambiarse de ninguna otra manera. Hay una oración que Padre Pío usaba para su propio ángel de la guarda, documentada en sus cartas y en los testimonios de quienes convivieron con él en San Giovanni. No la usaba como sustituto de la conversación directa que acabé de describir. La usaba como lo que él llamaba la renovación del pacto. Una oración más formal, más extensa, que pronunciaba con regularidad, no necesariamente todos los días, como un reconocimiento solemne de la relación. Es esta: oh mi santo ángel de la guarda, cuida mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente para conocer mejor a Dios y amarlo de todo corazón. Vigila mi oración para que no ceda a las distracciones. Sosténme con tus consejos para vivir como buen cristiano. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme en las tentaciones. Permanece siempre a mi lado hasta que sea llamado a la presencia del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad. Esa oración no es una súplica de protección pasiva, es un reconocimiento de la relación completa. Cuerpo y alma, mente y oración, consejos y defensa, presencia hasta el final. Y el final es el más hermoso de todos los detalles de esa oración, donde adoraremos juntos por toda la eternidad. El ángel de la guarda no termina su misión con la muerte del protegido. La tradición cristiana enseña que el encuentro entre el alma y su ángel en la eternidad es parte de la herencia de los que mueren en gracia, juntos. Hasta entonces y después. Padre Pío lo sabía con la certeza de quien ha tenido esa compañía de manera consciente desde la infancia. Lo rezaba como la descripción de lo que ya era su experiencia, no como la esperanza de algo que quizás ocurriría. Quiero cerrar con lo que me parece la cosa más importante de todo lo que he compartido hoy. La soledad que muchos de los que escuchan esto sienten no es la condición normal de la vida humana. Es una ilusión dolorosa, real en sus efectos, real en el sufrimiento que produce. No estoy restando peso a lo que siente quien se despierta a las 3 de la mañana con el pecho apretado y nadie con quien hablar. No estoy diciendo que esa soledad no existe o que basta con pensar en el ángel para que desaparezca. Lo que estoy diciendo es lo que Padre Pío decía en sus cartas con una claridad que no admite interpretación ambigua. Sería una grave injusticia llamarse solitario cuando se tiene tan noble compañía, noble, no ordinaria, no suficiente para hacer los días tolerables, noble. El ángel de la guarda es, en términos de poder, de inteligencia, de proximidad a Dios, un ser que sobrepasa cualquier comparación humana razonable. No es un amigo humano que puede acompañar en la enfermedad, pero que se va cuando oscurece. No es un consejero que puede dar perspectiva en las decisiones difíciles, pero que tiene sus propias preocupaciones que atender. Es un ser de poder sobrenatural, asignado exclusivamente a ti, que no tiene otra tarea
que no se distrae, que no se cansa, que ve siempre el rostro de Dios mientras está a tu lado y lleva toda tu vida esperando que lo reconozcas. No con devoción complicada, no con prácticas que requieren años de formación espiritual, con las palabras más simples que existen. Ve delante, actúa, quédate aquí esta noche. Padre Pío usaba esas palabras. Las decía con la confianza de quien sabe que del otro lado hay alguien que escucha con más atención de lo que ningún ser humano puede escuchar. Y lo que documenta el Padre Parente sobre esas tardes en el jardín, sobre esos ángeles que llegaban con mensajes de hijos espirituales que estaban en peligro, que necesitaban intervención, que no podían llegar a San Giovanni por sus propios medios. Es la demostración de que esa confianza no era devoción vacía. Era la descripción exacta de cómo funciona el mundo que no vemos, pero en el que vivimos. Si lo que escuchaste hoy llegó a un lugar que reconocías sin haber podido nombrarlo, hay algo que te pido que hagas antes de que pase esta noche. No mañana, esta noche. Antes de cerrar los ojos, di en voz audible al ser que lleva toda tu vida a tu lado las 3 frases que Padre Pío recomendaba. Prepara el camino. Interven cuando te llame. Quédate aquí mientras duermo. 3 frases. Menos de 30 segundos. Y si quieres la oración completa, la que Padre Pío usaba como renovación del pacto, está disponible. La recé hace un momento, completa. No tiene prisa para memorizarse, pero tiene mucho valor para decirla una vez, despacio, esta semana. Lo que cambia cuando uno empieza a hablarle al ángel no es solo la sensación de compañía. Lo que cambia es el territorio. El ángel que durante años operó en el nivel básico de su misión, custodia ordinaria, protección de los peligros que no se notaron porque el ángel los desvió silenciosamente, empieza a operar en el territorio que el libre albedrío del protegido le abre cuando lo llama por su misión. No en el territorio de los milagros espectaculares, en el territorio concreto del día, de la conversación difícil que esta tarde va a tener con alguien, de la decisión que lleva semanas sin resolverse, de la noche que viene con su peso habitual. En ese territorio ordinario es donde el ángel espera sus instrucciones. Está ahí. Ha estado siempre. La pregunta de Padre Pío, la pregunta que lo acompañó desde Pietrelcina hasta San Giovanni, la pregunta que cruzaba su mente cuando veía llegar al jardín a los ángeles de sus hijos espirituales, es también la pregunta que me hago cada vez que hablo de este tema. ¿Alguna vez les das una orden? Aquí en el Centinela del Rosario seguimos hablando de lo que Padre Pío vivió y transmitió sobre el combate espiritual real. No como devoción de ocasión, como herramientas concretas para las batallas concretas que muchos de los que escuchan esto están librando ahora mismo, muchas veces sin saber que tienen un aliado de poder sobrenatural que lleva esperando instrucciones desde antes de que tuvieran memoria. Si hay alguien en tu familia, en tu parroquia, en tu comunidad que siente esa soledad que Padre Pío llamó una grave injusticia, comparte esto con ellos. Porque puede ser la semana en que su ángel deja de estar acuartelado. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.